Voz que clama. ¿Cómo podemos escuchar esa voz en esta hora? En el avivamiento de Gales, justos y pecadores cantaban un himno que desearíamos fuese nuestra experiencia de vida actual. Decía parte de ese himno: aquí hay un amor tan grande como el océano. En aquel gran día se abrieron las compuertas. Como un gran río de lo alto, sin cesar, su amor fluyó sobre el mundo, derramando paz, justicia y compasión. ¿Cómo podemos escuchar esa voz otra vez? Parece que hay humo blanco, parece que hay bandera de paz. Ya estamos volviendo a la normalidad. Pero el problema es más grave de lo que nos han dicho los medios de comunicación sobre lo que estamos viviendo y estamos por vivir. El problema es que no hay cura. Y no me refiero a un virus, sino a la enfermedad espiritual del corazón humano. Hay un sequedal en el mundo y en la vida de muchos creyentes como nunca antes en la historia. Si no escuchamos esa voz que clama, nadie de esta generación podrá sobrevivir a lo que viene. Y no estoy profetizando juicios, terremotos, más pestes. Eso es soportable. Pero ¿quién puede llamar vida a la ausencia de Dios moviéndose en el corazón humano, llevándole al arrepentimiento? ¿Quién podrá despertar y levantar a una iglesia agonizante, que se puede decir de ella como se dijo de Elí, que sus ojos se habían oscurecido y no podía ver? Es un hecho que escuchar la voz que clama no es una urgencia, no es un asunto de vida o muerte, ni para el mundo ni para la iglesia. Ambos están cómodos y no quieren ser despertados. Pero también es un hecho que cuando se escuche esa voz clamando, el mundo y la iglesia sabrán que el oír esa voz es lo único que importa y que todas las demás voces solo serán un estorbo. Si algo recordaremos de esta crisis, es que será la época de nuestra vida en donde más voces hemos oído como nunca. Y lo que sorprende es que mientras más escuchamos, más enfermos nos sentimos, más confundidos, con más miedos y más cansados. Como si fuera parte del mal, hemos sido acosados por un exceso de información. Se han aumentado las voces, mensajes, teorías conspirativas. Y lo que más asombra no es el aumento de tantas voces, sino que todas ellas juntas en nada se parecen a la voz que clama en el desierto. Por 70 años, cuando Israel estuvo en el exilio, en la cautividad de Babilonia, Dios les dio una clave para un encierro largo, que sería muy bueno también para nosotros tomar ese consejo. Un consejo para sobrevivir en paz a un encierro largo. No escuchen a los profetas. Jeremías 23:16 nos dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¡Qué ironía! La causa de la cautividad es que dejaron de escuchar la voz que clama, pero nunca dejaron de escuchar las voces humanas que se levantaron peor que un virus. Como dice el profeta Jeremías: les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios. El último mensaje registrado antes de la venida del Mesías es lo que estamos viviendo hoy. Yo os envío una voz que clamará, que traerá arrepentimiento y vida, dice el profeta Malaquías. Oh, si no escuchan esa voz, yo vendré y heriré la tierra con maldición, como la peste que hoy estamos viviendo. Este mal, esta pandemia es el fruto de una iglesia que no tiene, que no conoce y que no está escuchando la voz de uno que clama.
Acallar la voz humana es parte y beneficio de este encierro divino, el cual Dios permitió y lo planeó para nuestro bien, para que al final el pueblo de Dios quiera, necesite y busque el oír la voz que está clamando. Si hubiesen tenido los 120 en el aposento alto, los medios de comunicación que tenemos hoy, conectados a las redes como estamos todos, seguramente no habría habido un Pentecostés. Antes que el mundo escuchara la voz clamando y transformadora de la iglesia primitiva, primero, la iglesia primitiva tuvo que silenciar la voz del mundo exterior, mundano y religioso. El encierro ha sido para alimentarnos únicamente del pan del cielo. ¿Cómo podemos escuchar esa voz en esta hora? La voz que escuchó Faraón: deja ir a mi pueblo, quien sin conocer y obedecer a Dios terminó rendido a esa voz. Esa voz que dijo: sea la luz, y fue la luz. Esa voz creadora que de la nada hizo todo lo que hoy vemos y aún no conocemos. ¿Cómo es posible que no escuchemos esa voz en esta hora? El profeta nos dice que esa voz está clamando, no susurrando. No temamos a la prolongación de la pandemia. No tengamos miedo al pensar si tendré o no tendré trabajo, ya que Dios nunca te ha abandonado, ni te abandonará. Recuerda lo que dice el salmista: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Pero sí temamos que al salir de nuestros encierros volvamos al mismo bullicio. Temamos el ser una generación y una iglesia que ha sido privada de escuchar esa voz que clama en el desierto. No cambien nada, nunca ha funcionado, nunca despertará de su siesta al Leviatán, al pecador y al malo. Nuestros métodos, nuestros programas, nuestras doctrinas y todos los medios de comunicación y tecnología de punta que podamos tener. Lo que sacudió desde el gobernante en su trono hasta el más grande pecador en la primera venida fue cuando escucharon la voz de uno clamando en el desierto. Leemos en la Escritura: Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Cuando alguien me dijo con voz de victoria: ya se acabó el encierro, ya algunos se están congregando, lo que escuché en mi corazón me dio un escalofrío. Lo que escuché literalmente fue: se acabó el encierro, se acabaron las vasijas vacías, se acabó el milagro del aceite. Vasijas vacías es lo que ha estado buscando el Espíritu Santo en esta generación y en estos días de encierro para llenarlas. Él no está preguntando de qué material es la vasija, tampoco le interesa saber si es de esta o de aquella iglesia, si es líder de renombre o el portero de la iglesia. Menos le interesa si tienes o no tienes recursos, solo busca vasijas vacías. Si hemos sido afligidos, si hemos sido encerrados, si hemos sido empobrecidos, si hemos sido desconectados del activismo, en estos días ha sido la obra soberana del Eterno para juntar muchas vasijas vacías que en lo secreto. Veamos nuestra realidad para poder decirle al Señor: yo soy una vasija vacía, mi hogar es una vasija vacía. Siempre he estado en la iglesia y me considero buen cristiano,
Pero mira mi corazón, Señor, por años he vivido como una vasija vacía. No te preocupes, el Señor no se va a asustar si le dices: mi ministerio es una vasija vacía. No se va a asustar porque Él ya lo sabe. Si esta vasija vacía, que es mi propio corazón, en la quietud y en el secreto, no fue llenada del aceite del Espíritu Santo en estos días y meses de encierro, no duden que al salir de este encierro se llenará inmediatamente, pero no del Espíritu Santo, no de más de Dios, sino más de este mundo, de sus metas y afanes. Y eso significa que seguiremos siendo buenos cristianos, pero sin aceite divino, viviendo privados de escuchar esa voz que clama en el desierto. ¿Te alegras por volver a la normalidad, al trabajo, a los cultos? Eso es muy bueno. Pero habrá gozo en el cielo por cientos y miles de ovejas y pastores que han llenado de aceite sus lámparas en estos días de encierro. Así como este mundo está de luto por la muerte causada por un virus, mucho más está de luto el cielo por miles de cristianos que caminan en la época más difícil para ser cristianos, sin tener una relación con Dios, con sus lámparas vacías. Los cristianos del siglo XXI tenemos muchos altares, pero hay uno solo que importa, el altar de una relación con Dios. Allí hay una frase que nos describe a ti y a mí, al Dios no conocido. Algunos atraviesan el bosque sin ver un solo árbol. La realidad es que para muchos este encierro ha sido un tiempo seco. Son aquellos que los cultos ha sido su única conexión con el Creador. El titular de un diario decía: sufrimiento innecesario. El principal epidemiólogo de Estados Unidos alertó del riesgo de una reapertura prematura. Los médicos están preocupados por el peligro de volver a la normalidad por un nuevo contagio y que entonces no ha servido de nada tantas muertes, enfermos, sufrimientos y la economía de las naciones quebradas. Si un médico está preocupado, ¿cómo no estará más quebrantado el cielo si salimos de esta crisis con los mismos conflictos, con el mismo corazón enfermo, con el mismo sequedal? Tendremos que llamar a esta crisis sufrimiento innecesario para los hijos de Dios, dolores de parto que dieron a luz viento. ¿Qué puede hacer el cielo si en la quietud del hogar nuestra vasija vacía no se colocó delante de esas compuertas de lo alto, de ríos de agua viva, derramando salud, gozo y libertad? Escuchen. Sin esa voz no habría habido cielos y tierra. Sin esa voz no habría habido una familia y un pueblo de fe, y el mundo ya habría sido destruido. Pero fue un solo hombre que escuchó esa voz clamando: sal de tu tierra y de tu parentela. Todos los mensajes que podamos escuchar en un año no se comparan a la voz que clama en el desierto. El hombre seguirá cautivo por sus pecados si no escucha esa voz. Nuestra juventud correrá tras sueños ilusorios, con adicciones ocultas y profundas. Caminarán sin una visión de lo eterno si no escuchan esa voz. Los perversos, los que viven en las sombras, haciendo el mal a su prójimo, matando, robando, abusando, saldrán de esa crisis con más fuerza si no escuchamos esa voz. Nuestras naciones ya no pueden más, no con pandemias, sino con leones rugientes y osos hambrientos, con gobernantes impíos, como dice Proverbios, sobre pueblos pobres. Seguiremos siendo acosados y enfermados por los medios de comunicación y la entretención.
si no escuchamos esa voz. Habrá que ensanchar los lugares psiquiátricos y multiplicar los fármacos si no escuchamos esa voz. Y de la misma forma, habrá que cerrar los templos o convertirlos en museos si no escuchamos esa voz, ya que es una realidad que lo que hoy sostiene al cristianismo son las migajas que caen de la mesa de un mover de Dios del pasado. Este mundo necesita no la cura para un virus, porque luego vendrá la crisis económica y luego los conflictos sociales, saqueos, golpes de Estado, más violencias, y luego nos daremos cuenta que el encierro no nos hizo mejores, no cambió mucho aquí adentro, no nos hizo más agradecidos con la vida, no nos acercó a Dios, no nos hizo más pacientes uno con el otro. La urgencia de este mundo no es un fármaco, una vacuna. La urgencia de este mundo es el mover del Espíritu Santo, la voz clamando en cada rincón de esta tierra, dentro y fuera de los templos, usando al pastor como al cristiano más sencillo, usando a la nada, usando vidas e iglesias sin nombres. No nos hemos dado cuenta que en estos últimos años Dios ha silenciado la voz de los grandes predicadores y predicadores genuinos. En el día de su visitación solo se escuchará una voz, la voz de aquel que clama en el desierto. Entramos a esta prueba con una carencia de aceite. Estamos en un problema más serio que una pandemia. Estamos delante de una iglesia que ha perdido su fragancia y el aceite del Espíritu Santo. La iglesia no está escuchando esa voz que clama en el desierto. El Señor, en todos estos años y en estos días de encierro, envió sus pescadores, sus redes, para traernos con amor y ternura. Escuchen, hermanos, pero estamos en días en que Él enviará sus cazadores, que no tendrán misericordia ni de un niño en el vientre de su madre, hombres duros que no les importa si mueren 100 o miles de personas. Los hombres duros y crueles solo les interesa tener el control de las vidas para sus propios beneficios. El virus en la sangre tiene cura. Lo que no tiene cura es que nos han inyectado al corazón y a la mente en estos días corazones sin una conexión con su semejante, con su prójimo y con su Creador. Un poco más y nos convierten en seres sin alma, sin alegría y sin amor por la vida. Los síntomas que ya se respiran en el ambiente son quejas, violencia, amargura y dudas. Lo siento, no estamos delante de un gran, hermoso y glorioso avivamiento de hijos maduros, sino delante de un río desbordado de corazones duros, soberbios, amargados, peleando unos contra otros, faltos de misericordia y de gratitud. 200 años antes de Cristo. Escuchen, hermanos y amigos, 200 años antes de Cristo, empezó a haber un cansancio entre el pueblo de Dios, de la religión, del orgullo y de la falsedad de esa época. Pero como la dorada claridad, como el alba en la mañana, Isaías 40:3 fue la respuesta a esos fastidiados y cansados de Sión, la voz que clama en el desierto. Isaías 40:3 fue la luz en la oscuridad para los que estaban con sed de Dios y cansados de la miseria humana de esa época. Eso sí, ellos no escucharon. Voz que clama en el desierto. La naturaleza humana hace que escuchemos de esa manera, ya que nos lleva a creer, oh sí, yo soy esa voz, la voz que clama en el desierto. Mi iglesia es esa voz. Mi denominación es la única voz que está clamando en el desierto.
Cuando leemos ese pasaje, llegamos a la conclusión equivocada que nosotros somos los hijos de la luz y el resto son los hijos de las tinieblas. Todo lo opuesto a lo que ese pasaje y el Espíritu Santo estaba hablándoles a esa generación de fastidiados y cansados. Ellos entendieron sobre todo que la voz que está clamando no es la de ningún hombre, ningún predicador. Ellos también ya estaban cansados en esa época al bullicio de los hombres. Ellos claramente se dieron cuenta que la voz del que clama es la voz de Dios y su procedencia es el cielo mismo, y que no está susurrando sino gritando, y no al mundo sino a su pueblo. Si tú y yo vemos que hay una carencia de Dios en el mundo, en la iglesia, en el hogar, predicador u oveja, santo o pecador, necesitamos escuchar lo que ellos escucharon y entender lo que ellos entendieron. Esto cambió la historia de 400 años de silencio, de fastidio y de religión. 400 años entre Malaquías y el Nuevo Testamento. 400 años en donde el final de ese silencio fue una voz clamando en el desierto. Escuchen, hermanos, esto será lo único que detendrá los planes de gobernantes, de perversos, humanistas y de Satanás mismo. Lo que ellos escucharon fue voz que clama en el desierto, preparad camino. La voz estaba clamando y llevándolos al desierto. Lo que ellos escucharon no es cómo ser el predicador más famoso, sino cómo ser la persona más pequeña. Esa es la razón de por qué la mayoría no solo están descalificados, sino se han vuelto un estorbo al mover de Dios. Lo que esa congregación de cansados y fastidiados escucharon es que esa voz los estaba empujando a ir al desierto, que en el desierto Dios estaba preparando un remanente pobre y humilde, y que encontraría allí los ríos de agua viva y conocería al Dios vivo. Ellos escucharon el llamado de Dios a ir al desierto. Esa voz los empujó irresistiblemente a ir al desierto, a escuchar, no a hablar, a contemplar, no a predicar, a cómo convertirse en un cero, a cómo desaparecer para poder conocer al eterno y santo Dios. Ellos lo dejaron todo, abandonaron todas sus aspiraciones, le dijeron adiós a cualquier sueño. Ellos se fueron a vivir lejos donde nadie volvió a preguntar por ellos. Ellos sabían que el mandato del Espíritu Santo era ir al desierto, que solo allí habría un pueblo dispuesto para el Señor. Si para ti y para mí eso ya no es aplicable, es fanatismo y demasiado alto el precio, no hay duda que seremos los últimos en ser visitados. Al pasar los años, cuando todo seguía normal, estamos hablando 200 años antes de Cristo, pero al pasar los años, cuando todo seguía normal, normal de seco y normal de la iglesia en el mundo y el mundo en la iglesia, cuando ya nadie preguntaba por esos cansados y fastidiados del mundo y de la religión que habían marchado hacia el desierto, cuando no se sabía nada de esos fanáticos y rebeldes, cuando creían que una bestia se los había comido o estaban muertos, un día un hombre salió de allí, de ese lugar solitario, de ese abandono, sacudiéndose el polvo del desierto, sin apariencia alguna de grande, solo vestido con pieles de camello, se paró y alzó su voz
Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y ese fue el inicio de la más grande visitación que un pueblo o generación haya experimentado jamás. Ese fue el inicio donde Grecia, Roma, la religión, pestes, gobiernos y pecados pasaron a un segundo plano. Tus tesoros, tu oro, tu reputación, tu pequeño reino, tu ministerio, pesa hoy más que la necesidad profunda de escuchar la voz que está clamando en el desierto. Quizás lo único que tienes es una carga pesada de buen cristiano y moralidad, arrastrándote cada día como el peregrino de Juan Bunyan, con la única satisfacción que nadie se ha dado cuenta que eres una vasija vacía y sin el aceite fresco de los cielos. Y por el otro lado, te sientes vacío, ajeno a todo lo que es de Dios, santo y espiritual. Sientes que has caminado sin ningún propósito en la vida, has fracasado, has vivido lleno de tragedias, necesidades, deudas y enfermedades. ¿Te has sentido solo? ¿Estás cansado de lo que ves y cansado de ti mismo? Solo te falta una cosa, porque quizás ya estás en el desierto o estás siendo llevado allí. Pero te falta lo más importante y crucial, escuchar la voz de uno que está clamando a tu vida: vuélvete a mí, pon tus ojos en mí solamente. Solo te falta una cosa: alimentarte del pan del cielo. La única forma que el mundo vuelva a escuchar esa voz que clama, esa voz salvadora y sanadora, es si en el corazón de alguien o de una iglesia el Espíritu Santo está clamando y lo está llevando a un cambio radical. En el desierto, allí es el lugar. Olvídate de un famoso avivamiento, porque no habrá tal avivamiento. Si no escuchamos esa voz, no tenemos ninguna esperanza. Solo vendrá el avivamiento si esta historia de fastidio y de sed del Dios vivo, de vasijas vacías, se repite en algún lugar de la tierra. Jesús no inició su ministerio como lo veríamos hoy en día, mostrando un hermoso templo. Cuando Él inició su ministerio, escuchen hermanos, a su lado no estaba ninguna de las autoridades de ningún tipo. Al lado de Jesús no estaba Tiberio César, el gobernador de Judea Poncio Pilato, el tetrarca de Galilea Herodes, el tetrarca de Iturrea Felipe, no estaba Lisanias, tetrarca de Abilinia. Tampoco estaba a su lado esos grandes nombres y autoridades del pueblo de Dios, Anás y Caifás, sumos sacerdotes. A su lado estaba Juan, sin ningún título, sin ninguna honra. Solamente Juan, desconocido completamente por todos. El Hijo de Dios inició su ministerio, el avivamiento más grande de la historia que ha existido. Inició al lado de un hombre que su única virtud fue estar dispuesto a convertirse en una nada, en haber escuchado la voz de uno que clama desde el cielo, diciendo: en el desierto, id al desierto, allí estoy, preparando un pueblo que conoce a su Dios. Hermanos, que antes de salir de este encierro, escuchar la voz de Dios sea una urgencia en nuestras vidas, y que no sea lejano y no haya más demora cuando el mundo escuche esa voz. Cuando justos y pecadores cantemos como hermanos. En el avivamiento de Gales, justos y pecadores cantaban como uno solo. ¡Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó! Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importará.
Cristo limpio nos ha hecho, solo en Él hay libertad. Esta pandemia es una clara intervención divina. Nos ha empobrecido, nos ha silenciado y nos ha humillado. Quizás podríamos decir, nos ha empujado al desierto, a la soledad, lejos del bullicio. Estos días han sido un regalo del cielo para un mundo que ya estaba enfermo y para una iglesia adormecida. Diremos que ha valido la pena si en América o en la China o en los Estados Unidos o en el viejo continente, en el continente pobre de África, en Israel, en una iglesia, en una pequeña casa, en un barrio, en un hospital o en un desierto, escuchemos la voz de uno que clama: oh maravilloso Espíritu Santo, ¿cómo puede el hombre mortal comprender tus maravillas? No por el brazo de carne es enderezado el camino del hombre, ni puede nadie estar en pie por su fuerza. Que sea este el tiempo cuando cada justo y todo tu pueblo escuche esa voz que aún clama desde el cielo, no como un cazador a su presa, sino como un pescador que lanza la red, atrayéndonos con cuerdas irresistibles de amor. Encuentra, oh Espíritu Santo, y levanta un pueblo pobre y humilde, el cual confía en su Dios. Que este mundo vuelva a escuchar una voz que clama en este desierto en que vivimos todos. Que los enfermos, los pobres, los endeudados, los atormentados de espíritu, los que han sufrido toda clase de abusos e injusticias, los que han fracasado y están postrados en los caminos de la vida, que esa voz que clama despierte sus corazones a la paz, a la alegría y sobre todo a la vida eterna. Aleluya. Amén. Gracias, oh Espíritu Santo.